Como les mencionaba, la sesión anterior en la que yo estuve a cargo, vimos las enfermedades o la prevención de enfermedades crónicas, ¿ya? En esta oportunidad vemos las enfermedades infecciosas, continuando un poco con el programa para ver lo que son básicamente enfermedades comunes. Sabemos que dentro de los talleres que llevamos pues parte de lo que es salud ocupacional, seguridad de salud y seguridad en el trabajo, y ahora estamos enfocando un poco más la parte de enfermedades comunes. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué cosa? Bueno, cómo estamos o qué situación tenemos con respecto a las enfermedades infecciosas, tanto en el Perú como en el mundo, cómo reducir el impacto de estas sobre el ausentismo y factores importantes en la prevención. Yo no sé si todos son médicos. No, ya. Entonces, igual, es importante saber que las enfermedades infecciosas, como definición, son patologías o enfermedades producidas o causadas por microorganismos patógenos, como quienes, virus, parásitos, bacterias y o hongos. Entonces, estas lo que hacen es transmitirse directa o indirectamente de una persona a otra y producen una serie de enfermedades diferentes. Entre las más conocidas quizás tenemos el dengue, el virus de la hepatitis, el Zika, fiebre amarilla, gripe, meningitis, síndrome de distrés respiratorio agudo, turulemia, la neumonía, la tuberculosis. Son enfermedades infecciosas que justamente van transmitiéndose directamente. Entonces, conociendo un poco cómo se transmite, es que podemos ubicarnos un poco en el contexto y buscar justamente la prevención. Ahora, pero para yo poder determinar o ver sobre qué situación estoy y qué es lo que debo hacer, tengo que saber cómo estamos en el mundo. Tenemos que causas de muerte en el mundo, las 10 primeras causas, entre las 10 primeras causas encontramos tanto enfermedades no infecciosas o no transmisibles como enfermedades transmisibles o infecciosas. Tenemos entre ellas a la cabeza, en un comparativo de dos estudios, en el año 2000 y en el año 2015, a la cardiopatía isquémica. O sea, el infarto de miocardio es una de las enfermedades que más ha cobrado vidas en estos dos periodos o en estos dos tiempos, ¿no? Hemos querido hacer un comparativo entre lo que era el año 2000 y el 2015. Es una fuente de la OMS de enero del 2015, una de las más recientes, no he encontrado una mayor, una más actual. Pero tenemos que en el año 2000, esta enfermedad, que era el infarto, tenía 6.800.000 muertes en el mundo. Y para el año 2015 estamos en 8.700.000. Entonces, estas han aumentado. Como bien conversamos, nos estuvieron en la reunión anterior, las enfermedades crónicas han comenzado a subir en frecuencia y cobran más vidas actualmente. Ha cambiado un poco lo que es la estructura de patologías en el mundo. Antes, hablamos de unos 50 o 60 años atrás, eran las infecciones las que más cobraban vida. Ahora, las que más cobran vida son enfermedades crónicas y sobre todo las metabólicas. Como segunda causa de muerte en el mundo, tenemos al accidente cerebrovascular, que es lo que le llaman o mal llaman derrames cerebrales o infartos cerebrales. En el año 2000 cobró casi 5,5 millones y en el año 2015 6.200.000. Igual, vamos creciendo en este tipo de enfermedades. Pero si nos damos cuenta, en ambos periodos encontramos a las enfermedades infecciosas, sobre todo de las vías respiratorias bajas, como una de las principales causas o una de las 10 causas de muerte en el mundo. En el 2015 tenemos que esta enfermedad cobra 3.000.000
casi 3.200.000. Seguido por el EPOC en ambos periodos, pero ya a partir de la quinta comienza a haber un cambio. En el 2015 tenemos que hay problemas de cáncer, sobre todo cáncer pulmonares, son los que más han cobrado vida en el 2015, a diferencia del 2000 que era la diarrea. La diarrea ha disminuido o ha bajado a otro nivel, teniendo 1.300.000 a 1.400.000 de muertes en el año 2015, ¿no? Entonces vemos que sí hay algunos cambios con respecto a las patologías que cobran muerte en el mundo. Las enfermedades infecciosas están cambiando de lugar y están relegándose un poco más y están tomando posición, llamemos de esa manera, las enfermedades crónicas o metabólicas. Por ejemplo, tenemos aquí también la tuberculosis, que ha disminuido de 1.600.000 a 1.300.000. Y incluso vemos que el VIH aparecía en el año 2000, mientras que en el año 2015 ya no aparece. Perdón un ratito. Entonces, ¿y por qué existe este cambio en los últimos años? Porque ha habido ya la forma de manejo del HIV ha mejorado. Básicamente ha mejorado en el tratamiento. Tenemos que el HIV antes o antiguamente, cuando empieza a aparecer en el mundo, cobraba muchas vidas porque no sabíamos sobre qué enfermedad estábamos. Una vez que esta enfermedad comienza a conocerse mejor, es que comienza a haber tratamiento. Ojo que esto no significa que esta enfermedad ya no esté o haya desaparecido o haya disminuido en frecuencia de morbilidad. Lo que básicamente ha disminuido es la mortalidad de pacientes con HIV por el tratamiento que se está utilizando actualmente, ¿no? Como bien dice en la parte inferior, las enfermedades de las vías respiratorias, las infecciones, continúan siendo la enfermedad transmisible más letal y las muertes por HIV han disminuido y ya no está dentro de las 10 primeras causas de muerte. Ahora, eso es con respecto al mundo. Ahora tratemos de ubicarnos un poco más en nuestra realidad. Tenemos las muertes en países de ingresos medianos, que es la realidad nuestra. Tenemos que en estos países las causas de defunción van básicamente casi bajo la misma estructura, teniendo a las enfermedades de las vías respiratorias con 51.000 muertes y las diarreas en 30.900 muertes, ¿no? Seguimos teniendo, pues, efectivamente, muertes por infecciones. Quizás no tantas como las teníamos anteriormente, pero aún seguimos con esta patología presente en nuestro país, ¿no? Incluso, si nos centramos un poquito más, vemos que en el Perú, básicamente, ya igual es una fuente de la OMS en enero del 2015, tenemos que las enfermedades respiratorias bajas son una de las principales causas de muerte, las cuales no han cambiado entre el 2000 y el 2012. Lamentablemente no hay mucha información al respecto, ni siquiera en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, sobre las muertes sobre algunas enfermedades. ¿Ya? Las últimas que se encuentran son del 2012, se usan como fuente de 2015, pero no hay más estadística hasta el 2012. Y dentro de ellas vemos que, bueno, ya las otras sí son enfermedades básicamente metabólicas, ¿no?
pero sí vemos que sigue siendo las enfermedades infecciosas algo que nos tiene que preocupar en el tema de salud. Para ello, justamente tenemos que ver cómo lo vamos a manejar, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Frente a una infección, cómo la podemos prevenir. Nosotros, lamentablemente, los médicos tenemos mucha cultura en el Perú de tratamiento. Somos curativos o queremos ser curativos y nos olvidamos de una parte, que es la parte de prevención. Muchos de nosotros no hacemos más que una consulta sentado en un consultorio y vemos al paciente, curamos al paciente en individuo. Y nos olvidamos que podemos hacer prevención de estas enfermedades, ¿no? La morbilidad con respecto a las enfermedades, a las consultas externas, es decir, las patologías que se han encontrado en consultorio entre el año 2007 y 2011 son principalmente una de las enfermedades, son las enfermedades infecciosas y parasitarias, ¿no? Que están en el segundo lugar. Tenemos un comparativo justamente que estas en realidad oscilan, ¿no? No disminuyen totalmente, pero siguen presentes. A diferencia, por ejemplo, de las enfermedades, en este caso, de la piel, enfermedades sociomusculares ampliamente conocidas por muchos de ustedes, y tejidos y enfermedades del tejido cognitivo son las que están aumentando en frecuencia y son las que están incidiendo más o se están presentando más en las consultas externas, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos que saber y por qué debemos saber en qué situación estamos? Justamente para poder prevenir y poder comenzar a tomar acción. ¿Ya? Nuestra acción no solamente va a un individuo, a uno por uno, sino tratemos de buscar la mayor cantidad de personas en las cuales podamos prevenir estas enfermedades, ¿no? Una de los impactos, una de las cosas que nos produce justamente las enfermedades infecciosas, y muchos de ustedes lo van a poder corroborar, es el ausentismo laboral. Es una de las consecuencias que nos produce cualquiera de esas enfermedades, llamemos en el ámbito laboral. Los pacientes o muchas de estas personas utilizan mucho el descanso médico a causa, mejor dicho, de estas enfermedades que son las infecciosas. Incluso nuestra estadística de repente en cada una de las empresas puede demostrar lo que estoy diciendo. Lamentablemente, igual que lo anterior, no hay una muy buena estadística al respecto, ¿ya? Sí hay estudios en los cuales hablan del ausentismo y de las causas del ausentismo y cuáles son las más frecuentes enfermedades que producen ausentismo. Sí tenemos que se menciona a las enfermedades infecciosas, sobre todo las respiratorias, pero no hay una estadística formalmente establecida a nivel nacional. Entonces, el ausentismo laboral puede estar relacionado a causas médicas o a causas de origen ocupacional. Incluso existen otras que son las no médicas, que no se relacionan a ninguna de estas, ¿no? La tasa de ausentismo ha incrementado en los últimos años en más o menos un 30% durante los 25 últimos años. Pese a las mejoras sanitarias, a las mejores condiciones socioeconómicas, pese a que hay mejoría de nuestra situación, pese a ello el ausentismo ha aumentado. ¿Y qué es lo que sucede? Existen otras causas que ya empiezan a tallar dentro de lo que es el ausentismo y no solamente el médico. Existe pues el ausentismo que se relaciona al tema del estrés laboral, a los problemas psicosociales e incluso al no sentirse satisfechos o contentos dentro del trabajo que realizan. Y eso causa que algunas de estas personas puedan tener el ausentismo, ¿no? Y obviamente también encontramos descansos médicos llamados ficticios, pues, ¿no? Que lamentablemente también existen, ¿no?
La causa, como les digo, principal del ausentismo laboral son los problemas sociomusculares, respiratorios y traumatismos. Le tenemos las enfermedades comunes, las enfermedades profesionales ya conocidas por ustedes, accidentes laborales y o no laborales, que son los que producen incapacidad temporal y por ende el ausentismo. Las enfermedades infecciosas, como les decía, sigue siendo causa o una de las causas más frecuentes de ausentismo. Tenemos muchos, quizás no es en cantidad de tiempo o en periodos prolongados, pero sí en frecuencia. Ahora, ¿cómo podemos o qué debemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarnos a disminuir esas enfermedades infecciosas? Básicamente, empecemos con la prevención. Tenemos el tema curativo, que ya lo realizan los médicos cuando el paciente va a la consulta, pero tenemos también lo que es la prevención, en lo que vamos a tratar de disminuir la transmisión del germen. Como vemos, estas enfermedades, como bien lo digo, son transmisibles. Entonces tengo que disminuir la forma de transmitir estas. Son cosas sencillas, son cosas que de repente muchos de nosotros conocemos, pero muchos de nosotros no usamos. Vamos a ver bastante, por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando voy a los servicios higiénicos en los malls, en los centros comerciales, ¿no? Entonces ves, si tú te paras un rato en la puerta, vas viendo cómo entran y salen las personas del baño o del servicio higiénico y te vas a dar cuenta que menos del 30% se lava las manos. Menos del 30%. ¿Y por qué? Porque no tenemos costumbre. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos la costumbre de lavarnos las manos después de ir al baño. Si no tenemos esa costumbre, tampoco tenemos la costumbre de lavarnos las manos durante el día. Y la forma más rápida de poder transmitir las infecciones es de mano a mano. ¿Qué hago yo? Por ejemplo, una enfermedad respiratoria. Me estornudo, pongo la mano en mi boca, generalmente la derecha porque yo soy diestra. Estornudo, no me lavo la mano, voy y le doy la mano a ella. Entonces yo ya pasé mi germen y se las estoy pasando a ella. Ella va, me da la mano acá a mi colega del costado y se la vuelve a pasar. Y vamos así pasando de persona en persona el germen. Pero ¿qué hacemos? O sea, ¿y por qué hacemos esa transmisión? Porque no tenemos las costumbres de poder lavarnos las manos. Entonces, sí es difícil hacer cambios de costumbre, pero no es imposible. No vamos a hacerlo de manera masiva, de un momento inmediato, y vamos a tener una respuesta inmediata o una alta frecuencia de personas que comiencen a lavarse las manos, pero sí tenemos que incidir en ello. Una de los grupos en los cuales me gusta mucho, por ejemplo, trabajar es con los niños o con los adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos tienen costumbres, sí, pero son costumbres que son modificables. No como nosotros, los adultos ya estamos torcidos y a veces no nos enderezamos. Los niños sí. En los niños y en los adolescentes podemos trabajar justamente cambios de costumbre en higiene, cambio de costumbre alimenticia, cambio de costumbre en ejercicio. O sea, son las tres cosas que no son tan difíciles de hacer, pero que muchos de nosotros no hacemos. A ver, pregunta, no sé quiénes o cuántas personas hacemos ejercicio en la mañana. De repente, ninguno. ¿Y por qué? Porque no tenemos la costumbre. Y parece, sí, pero el ejercicio, ¿qué me va a ayudar a las enfermedades infecciosas? Ahorita lo vamos a ver. Ayuda y mejora, pero no las hacemos. La alimentación también, y a veces nuestra alimentación es pésima. Nuestra costumbre de higiene tampoco la tenemos. Yo no estoy diciendo que no nos bañemos y que estemos mal, que se nos vea mal, pero no tenemos las costumbres más dirigidas a disminuir justamente estas enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, es importante tener la higiene personal, el baño diario y el lavado de manos frecuente. Ahora, no solamente está el lavado de manos. Entró muy en boga en el año
2009, entre el 2009 y el 2010, justo a raíz de los primeros brotes de estas gripes nuevas que salieron, la H1N1 y todas las influencias. Entonces comenzó a aumentar el uso del alcohol en gel, que también es una muy buena posibilidad cuando no tenemos a la mano o no tenemos de manera inmediata el poder lavarnos las manos, ¿no? Entonces, esto también nos ayuda mucho a disminuir o eliminar microorganismos en la piel y hace que yo no contagie. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de nosotros decimos, yo me protejo. Pero más que yo me protejo, lo que tengo es que tener la conciencia de proteger al otro. Si yo estoy enferma, yo tengo que cuidar a que mi enfermedad no se transmita. Y yo soy quien tiene que lavarse las manos seguido. Tengo que utilizar algo que proteja mi mano para que el microorganismo no se quede pegado en mi piel. O si se quede la menor cantidad de microorganismos en mi mano. Entonces, usemos el pañuelo, si es posible de papel, mejor, porque se desecha. Y nos ayuda justamente a romper la cadena. Rompemos la cadena y eso ya no sigue diseminándose. Otra de las formas de prevención es lo que es la higiene ambiental. Es necesario sí mantener pues, los ambientes limpios, libres de microorganismos y una adecuada distribución de los desechos. Eso también ayuda a que no solamente no nos contagiemos de enfermedades respiratorias, sino básicamente de las digestivas. Y otra vez regresamos al tema del lavado de manos. Vamos al baño, no nos lavamos las manos y contagiamos de enfermedades digestivas a otras personas. Entonces, son dos cosas que parecen tan sencillas y que uno a veces asume que todo el mundo las realiza y no las hace. Tercero, tenemos pues a la ya conocida vacunación. Hay muchas enfermedades infecciosas que ya tienen vacunas, que ya ya tienen vacuna creada y tienen una buena adhesión, sobre todo, por ejemplo, las que comúnmente nosotros nos vacunamos cuando somos niños, cuando somos menores. Estas vacunas, ya dentro de un programa, han erradicado muchas de esas enfermedades infecciosas. Entonces, lo que hace la vacunación básicamente es mejorar las defensas, porque en la vacuna se introduce en el cuerpo de la persona microorganismos que son muchas veces atenuados o que están muertos, o parte de estos virus o bacterias que producen anticuerpos y de esa manera mejoran el sistema inmunitario. Una alimentación balanceada. Esto garantiza justamente un sistema inmunitario óptimo. El ejercicio también fortalece el sistema inmunitario. Y si nos damos cuenta, tenemos 5 puntos en los cuales debemos prevenir. Y de estos 5 puntos, ¿ya?, que van a prevenir enfermedades infecciosas, 2 también me previenen enfermedades crónicas. Tenemos la alimentación balanceada y el ejercicio. Entonces, básicamente, si vemos en un cambio en nuestras costumbres higiénico-dietéticas, podemos incidir no solamente en enfermedades infecciosas, sino en la mayoría de enfermedades existentes. Tenemos mucha incidencia, y lo hemos visto en los cuadros iniciales, de enfermedades crónicas, problemas cardiopáticos, problemas metabólicos, diabetes, hipertensión. Son enfermedades que están cobrando una nueva posición en nuestra estadística. ¿Y por qué? Por el cambio de costumbre que tenemos. Nuestra alimentación y nuestro ejercicio es pésimo. No hacemos ejercicio, no comemos saludable. Entonces, sí, pero si yo como puras verduras, ahí no voy a encontrar nada que me proteja de las enfermedades infecciosas. Es cierto, pero el comer verduras no significa que mi dieta esté adecuada.
Yo tengo que tener un balance en mi alimentación. O sea, tengo que tener un mix entre proteínas, verduras, carbohidratos. No debo excederme de carbohidratos, pero tampoco debo quitármelos, porque son necesarios para mi vida diaria y para mi actividad diaria. Pero no debo excederme de estas. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nos vamos pues un fin de semana a comer a la calle, nos vamos a comprar algo, o al centro comercial, o al parque con los chicos a jugar. ¿Y qué cosa buscamos? La gaseosa, la hamburguesa, que la pizza, que el pollito a la brasa. Entonces sí podemos tener ese tipo de alimentación, pero tratemos de regularla en promedios bajos, ¿no? O tratemos de no comer mucha cantidad de ellas, que nuestra frecuencia baje. Tratemos de buscar formas en las cuales nuestra alimentación sea pues más balanceada, en la cual no tengamos que consumir más cantidad de carbohidratos, ¿no? Las enfermedades infecciosas en sí, como les decía, hace unos 50 o 60 años atrás, cobraban muchas muertes. ¿Y por qué? Porque nuestro sistema de saneamiento era malo, nuestra cultura de higiene también era mala, por ende había más posibilidades de poder transmitirlas. ¿Qué hacen los países o los ministerios de salud de cada país? Comienzan a crear justamente programas. Los programas hacen que estas enfermedades, no solamente las infecciosas, sino incluso las crónicas, puedan mejorar el nivel y disminuimos o tratamos de disminuir la frecuencia de esas enfermedades justamente para buscar vigilancia y buscar control de esas enfermedades, tanto infecciosas como no infecciosas. En el mundo tenemos pues ya programas establecidos, programas que tienen que ver con la gripe, con la inmunidad o mejoran la inmunidad, y muchos de ellos están los programas de vacunación. Controles y programas para los brotes epidémicos. Hace poco nosotros hemos tenido un brote epidémico y una situación difícil para nuestro país, en la cual hemos visto que hay enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla, el Zika, enfermedades que de repente no son o no deberían ser tan frecuentes en un país que está en vías del desarrollo, las tenemos. ¿Y por qué? Porque nuestra forma de control no es la adecuada. No estamos preparados, no tenemos cultura de prevención, no tenemos cultura de riesgo. ¿Qué hacemos? Decimos, no, pero nunca nos va a pasar. A ver, yo les pregunto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para el sismo? ¿Cuántas veces hemos participado en un simulacro? Este año lo hemos hecho el 31, pero yo le apuesto que en muchas de sus empresas vas a encontrar personas que tratan de escapar del simulacro, que yo no lo entiendo, ¿sabrá por qué? Porque el simulacro hace que se adhieran en tu mente y en tu cuerpo costumbres, y son costumbres que vas a tener en reacción en el momento del siniestro. Sucede lo mismo con los brotes epidémicos, no estamos preparados. Nuestro país solamente es reactivo, pasa y la reacción es a los 3, 4, 5 días, y por supuesto, la acción es a la semana o a las 2 semanas, y después de eso se olvidaron. ¿Hasta qué? Hasta que nos vuelva a pasar. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas del niño? El fenómeno del niño es casi todos los años, uno más fuerte que el otro, pero hay todos los años, y sin embargo seguimos teniendo problemas para mejorar el saneamiento en esa zona. El programa no está bien establecido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Gestión. Y es una de las cosas que nosotros, de repente decimos, sí, pero eso es país, pues, ¿no? Nosotros somos más chiquitos, somos una empresa que de repente tiene, no sé, pues 100 trabajadores, 50 trabajadores, de repente 500 trabajadores. Entonces, son empresas de alguna manera pequeñas, y yo desde aquí, ¿qué puedo hacer? Justamente eso, hacer programas, tratar de programar, tratar de ordenarme
para que si en algún momento sucede algún evento, yo lo pueda enfrentar. Esos son con los eventos con las cosas eventuales, pero tenemos ya cosas que sí están en nuestro país permanentemente. Enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas. Entre las enfermedades crónicas están las metabólicas y tenemos otra que también es bastante importante, que es el cáncer. Entonces, tenemos que buscar cómo ordenarnos para esto. Y eso es gestión. Lo que hacemos mucho de nosotros dentro de las empresas, ¿no? A ver, de repente, incluso nosotros como médicos. Sí, pero el médico, nuestra mente tiene eso, ¿no? El médico está hecho para estar en consultorio, con su escritorio, su estetoscopio, su tensiómetro, pero no es así. El médico ya ha cobrado otra posición y la posición administrativa y de gestión es la que tenemos que buscar. Para eso tenemos justamente los programas, ¿no? Y bueno, nosotros también ofrecemos como Marsh a algunas empresas algunos programas que nos podrían ayudar justamente al control de esas enfermedades, ¿no? En el país también tenemos otros programas como el programa de tuberculosis. La tuberculosis en nuestro país, si bien es cierto, ha disminuido en frecuencia, pero ha aumentado en severidad. ¿Y por qué ha aumentado en severidad? Por esto. Hay otras enfermedades asociadas a la tuberculosis y una de ellas es el HIV. El paciente con HIV y tuberculosis hace que es lo que se denomina multidrogo resistente. ¿Qué es eso? El paciente ya no, mejor dicho, el microorganismo, en este caso el microorganismo de la tuberculosis, no muere ante los antibióticos convencionales o que se utilizaban antes. Hay que hacer una variación de ellos. ¿Por qué? Porque ya no mueren con estos. Entonces, eso también hace pues que sean enfermedades que sean más difíciles de manejar y que el paciente también pueda atender a la muerte más fácilmente que hace unos años atrás. Lo otro que también influye mucho es el tabaquismo. Yo de verdad que yo también fumaba en algún momento, pero cuando uno toma conciencia de lo que esto nos hace, digo yo, ¿para qué fumas? El tabaquismo no solo produce cáncer de pulmón, produce cáncer a cualquier parte de nuestro cuerpo y ayuda, de alguna manera, a que el cáncer pueda desarrollarse, que de repente pudo no desarrollarse si no usar el tabaco. Existen enfermedades respiratorias, EPOC, fibrosis pulmonar, el mismo asma, se ve aumentado por el tabaquismo. Y el tabaquismo también disminuye nuestro sistema inmunológico en las vías respiratorias. Es decir, es más propenso a hacer infecciones respiratorias agudas, tipo la gripe, una faringitis, una amigdalitis o incluso neumonía. Entonces, evitemos el tabaco. Enfermedades víricas, allá hay programas también para hepatitis virales, enfermedades emergentes, como enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, hay programas ya en nuestro país y en Latinoamérica que nos ayuden a disminuir esas enfermedades infecciosas, ¿no? Tenemos pues el control de la rabia, de la tuberculosis, que ya lo mencioné, infecciones de transmisión sexual, lo que es el SIDA, leptospirosis, enfermedades respiratorias agudas, los programas nacionales de inmunización, el control de enfermedades intrahospitalarias. Lo que hemos visto ahora, en estos 2 últimos años, el Ministerio de Salud ha incidido sobre el programa de erradicación del mosquito. ¿Por qué? Por el fiebre amarilla, el Zika y el dengue, que ha cobrado mucha... ha iniciado nuevamente en nuestro país en estos últimos años, ¿no? Y bueno, el Programa Nacional de Vigilancia de Artrópodos y Roedores. ¿Qué es esto? O sea, en realidad, ¿qué es lo que hacemos con todos estos programas? Como les decía, es ayudarnos a controlar y a prevenir, que es básicamente lo que tenemos. Nosotros dentro de nuestras propias empresas también podemos ayudar a prevenir buscando esto, buscando hacer programas
que de repente no son tan estructurados como los tiene el ministerio, ¿no? En las cuales vamos a tener o damos algún tipo de medicación y que podemos otorgárselo al paciente. Pero sí podemos armar programas en los cuales, por ejemplo, tenemos un programa de higiene de manos, la cual nos podría ayudar justamente a mejorar la situación o la transmisión de esa enfermedad no se produzca. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que incidir y buscar cambios de costumbre. Tenemos programas, por ejemplo, de enfermedades crónicas, que las ofrecen también las EPS. A mi criterio no tan bien estructuradas, pero las ofrecen. ¿Ya? Entonces, ellos ofrecen un programa de crónicos en los cuales ayuda a disminuir la frecuencia o las complicaciones de esas enfermedades. Pero nosotros podemos ir un poquito más allá. Podemos ir a prevenir las enfermedades o buscar factores de riesgo o personas con factores de riesgo para evitar que estas enfermedades se presenten o no se presenten tan tempranamente, ¿no? Eso es, como le digo, con respecto a lo que es el manejo de programas, ¿no? Básicamente, las enfermedades infecciosas, de manera general, deben ser manejados o se manejan de esa manera para disminuir frecuencia. Si bien es cierto, yo puedo buscar pacientes y darles tratamiento a uno individualmente, a uno por uno, pero esto no me ofrece disminuir la frecuencia, disminuye solamente las complicaciones en ese paciente, pero no puedo olvidarme que existen otras personas alrededor de él, ¿no? Entonces, básicamente la prevención es a eso, es a prevenir que las demás personas puedan infectarse o producir alguna enfermedad infecciosa y está, como les digo, en nuestras manos poder realizarla, ¿no? Yo no sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Justo ahora mencionaba los casos que son más severos, como los casos de MDR. Exacto. Una de las cosas que estamos teniendo problemas nosotros dentro de la empresa es cuando estos casos son evaluados en el Seguro Social, por ejemplo, no hay un estándar de cuándo esas personas ya pueden retornar al puesto de trabajo. No. Muchas veces el médico neumólogo, a criterio clínico, considera que el paciente está en buenas condiciones, pero, por ejemplo, si un paciente MDR tiene 2 meses de tratamiento, no hay cultivos BK que prueben que está negativo y no te dan la información del caso, se niegan a veces a dar un informe, y nosotros en las empresas, la verdad, al emitir un caso MDR sin ningún sustento, más allá que simplemente un papelito que dice puede volver a trabajar, es muy complicado. Sí. Yo creo que ahí hay mucho por hacer, realmente, para que se alineen las cosas y se establezcan bien cosas bien estrictas y claras cuando una persona debe poder incorporarse o no con este caso de TBC. Claro, los casos de tuberculosis, básicamente ellos pueden retomar las labores una vez que ya no contagien. Entonces, se supone que deberíamos encontrar BK en esputo negativos, ¿ya? Entonces, si yo tengo BK en esputo negativo, debería el trabajador poder volver o poder regresar, independientemente de incluso independientemente del cultivo. Ahora, sí, pues si bien es cierto, es un tema que no está estructurado y no está establecido. ¿Y por qué? Porque justamente los MDR todavía no tienen un programa. O sea, no tienen un comportamiento establecido. O sea, no es como que de repente una tuberculosis común y silvestre, ya sin ser multidrogo resistente, tiene ya una historia de enfermedad conocida. En las de MDR no. Cada caso de MDR es particular, porque incluso ni siquiera es que puedas utilizar la misma medicina con uno y con el otro. El mix o la mezcla de medicamentos tiene que ser, muchas veces es diferente de un paciente y del otro paciente. Claro, no quitando la estructura base, pues, ¿no? Los medicamentos de base, pero sí los que van alrededor de.
Entonces, eso sí es cierto y finalmente nuestro sistema no nos ayuda. Salud no nos ayuda justamente a ver eso y tenemos que tomar las decisiones nosotros a veces internamente, dentro de nuestras mismas empresas, ver cómo, si está apto o no para regresar a trabajar. Entonces, yo creo que una de las cosas es, tener el tema del BK negativo, ¿ya? En varios resultados, como para ya poder tener la seguridad de que ese paciente no me va a contagiar al resto. Ya, siguiendo con la pregunta de aquí del doctor que está, y nosotros como empresa, ¿qué hacemos si no tenemos esos requisitos para que nuestro colaborador pueda ingresar a trabajar? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos esperando? O no sé, ¿qué hacemos con un colaborador donde el ministerio no le da los documentos necesarios para que él se pueda reincorporar al trabajo? Lo que pasa es que si el trabajador no tiene el documento para regresar a trabajar, tú no lo puedes recibir. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque tú no sabes, es propenso a que pueda contagiar a los demás. Y dos, es un paciente potencial que puede complicarse estando trabajando. Entonces son dos cosas que tienes que tener en cuenta. O sea, si no tienes un documento que te diga que el paciente pueda regresar a trabajar, no regresa. Ni descanso médico pero es que tampoco les emiten descanso médico, porque ya llegan al límite de los días del subsidio. de los días perdidos. Por lo tanto, no tenemos ni el alta, ni no tenemos tampoco el descanso médico. Y entramos en un vacío porque administrativamente no lo podemos tener al aire a ese colaborador. Claro, sí te entiendo. Entonces, el tema está ahí que de alguna manera tiene el que traer una extensión del descanso médico. Si bien es cierto, tú puedes tener, pero tendría que tener más de 11 meses. O sea, 11 meses, 11 días de descanso médico para que tuvieras justamente ese problema. Y lo que debería hacerse, porque eso sí lo dice la ley, es que debería tener una extensión del descanso médico. Y eso sé que lo hace Salud con una comisión. Cuando excedes el tiempo... Con la comisión médica evaluadora. Claro, con una comisión médico evaluadora dentro de Salud, lo que haces cuando llegas al tiempo límite, tú tienes que exigirle, porque finalmente el que se perjudica es el empleador. ¿Qué hago con ese trabajador? Yo le tengo que seguir pagando. Ya de Salud no me va a devolver. Entonces estoy en el medio, ¿qué hago? Alguien necesita decirme a mí, como empresa, qué es lo que tengo que hacer. Y quien tiene que darte esa resolución, porque sale con resolución ministerial, sale con resolución de Salud, es el mismo de Salud. Lo sometes a una comisión evaluadora y ellos determinarán si se extiende o no el subsidio. Incluso puede extenderse hasta 3 años, pero dependiendo de esa comisión. Yo me acuerdo haber visto un caso similar, pero no con una enfermedad infecciosa, sino con un cáncer cerebral, cuya tenía incapacidad temporal e iba a ser incapacidad temporal. Iba a llegar a algún momento, llegó al término del subsidio y tenías que evaluarlo a ver si iba a ser una incapacidad permanente para que lo ceses, ¿ya? Pero la comisión evaluó y le dio 2 años más de descanso médico. Y finalmente, al 3er año, regresa el paciente, o mejor dicho, el trabajador a la empresa a seguir laborando. Porque su condición mejoró y su condición médica justamente daba eso. Y le decía eso, ¿no? Que sí podía recuperar con el tratamiento. Y se le extendió 2 años. Yo he visto un caso, lo vi con Riemann, me parece, y el tema es justamente de alguna manera dirigirlo o forzarlo a que vaya a solicitar esa comisión. O sea, si tú ya llegas al subsidio, lo que tiene que hacer es buscar su documento de incapacidad temporal o de incapacidad permanente. Y quien te lo va a dar o es MINSA o te lo da de Salud. Bueno, esto es un problema que se agudiza más porque creo que los colegas no ven la parte, digamos, que en la empresa se juntan muchos tipos de personas. Tenemos, por ejemplo, en la empresa, hay casos también de pacientes que están en tratamiento por HIV
Ya. ¿no? Y a veces te quieren forzar que un paciente con TB retorne sin ningún tipo de evidencia de que esté no contagiando a un lugar donde hay pacientes con HIV. Que no puedes. Entonces, y eso que nosotros exigimos, por ejemplo, que tenga un CD4 por encima de 200 como mínimo, pero igual, ¿no? También cuando piden las pruebas del seguro para que te den el CD4 tampoco lo tienen, o no te lo quieren dar. Entonces, hay un tema ahí. Es un tema, y complicado, hay vacíos legales incluso. Porque, ¿qué sucede? Nosotros, incluso siendo médicos, dentro de la empresa o dentro de una empresa, yo no puedo ir al hospital de salud donde se trata el paciente y decir, oye, ¿sabes qué? Pásame su información médica. Yo no tengo acceso por la ley de confidencialidad. Entonces, tengo varias trabas para poder llegar a solucionar el caso de este paciente. No, digo, es cierto, y a nosotros nos sucede bien seguido, porque nosotros como March hacemos asesoría de estos casos y no tenemos ni siquiera cómo llegar a la solución. Y es más, si no tenemos colaboración de parte del trabajador, peor, porque el trabajador simplemente me dice, no puedo, no voy, no tengo tiempo, el médico no me cita, el salud no me da cita para consulta. Entonces alargan y alargan el tema, y yo sé que es una situación bien difícil, pero hay vacíos legales en los cuales lamentablemente no podemos tratar de ver. Como digo, yo sé que sucede ese tipo de casos, ¿ya? Entonces podríamos ir por ese lado. De alguna manera, si es un paciente que ya tiene un descanso médico prolongado, buscar una comisión o buscar que le den un dictamen de incapacidad o no, y hasta cuándo podemos alargar ese dictamen. De alguna manera exigirle pues al trabajador que nos traiga o nos dé el descanso médico, ¿no? Ahora, otra medida que de repente podemos tomar con un paciente, y eso nos ha sucedido a nosotros cuando vamos al hospital, ¿no? O sea, a mí me ha pasado en el 2 de mayo, paciente en ¿cómo se llama esta? Sala de Santa Ana, que es la de justamente HIV y tuberculosis. Entonces, usan un tipo de tapaboca que hace que el germen no salga hacia afuera o no ingrese, ¿no? Entonces, podría ser una forma de tratar de minimizar los contagios. O sea, de verdad que no se me ocurre otra por el momento. Y con tema de tuberculosis y HIV, con seguros he visto poco. Lo que pasa es que nosotros en expertise manejamos más EPS y la EPS no te cubre HIV. Y los casos de tuberculosis no los maneja la aseguradora, los maneja de salud o los deriva al MINSA con un procedimiento que han instaurado recientemente. Entonces, de verdad que sí, con expertise en cuanto a tuberculosis y HIV, te digo lo que conozco, ¿no? Una consulta última. Los concesionarios que tenemos también estamos nosotros implementando para todo el personal que trabaja directamente con la manipulación de alimentos que sean lavado de manos, como una prueba diagnóstica. En los casos que nos salen positivos, simplemente la recomendación es que no trabajen. Claro. Simple. O sea, Sí. ya no hay otro, ¿no? Porque en realidad esa persona Está contagiando. Claro. O sea, y es más, o sea, no es que contagie a uno, sino, y si prepara los alimentos o distribuye el alimento, o sea, puede contagiar a cualquier trabajador, ¿no? O puede hacerte ¿cómo se llama? Una especie de pico o un brote de alguna enfermedad estando en tu mismo concesionario, o sea, en tu mismo comedor. Eso te generaría un problema laboral increíble, ¿eh? Se mencionó que había un programa de lavado de manos. Sí. ¿En qué consiste ese programa? Ya, nosotros hacemos el programa de lavado de manos, en el cual lo que hacemos es justamente tratar de concientizar al trabajador. Ahora, tenemos sí un programa en el que vemos lo que es la colocación incluso de dispensadores para alcohol en gel. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es, revisamos la empresa, vemos qué cantidad de trabajadores hay, revisamos la localización de los dispensadores, trabajamos con lo que es comunicación
porque básicamente esto es comunicación. Incidir, tratar de que la mente del trabajador cambie un poco en lo que es el lavado de manos. En algunos es de fácil acceso porque tienen una computadora y se les manda un flyer y esto va saliendo cada cierto tiempo para que la persona lo sepa. Y en el caso que es un operativo, lo que utilizamos mucho son los flyers. ¿Ustedes dan capacitaciones? Podemos dar las capacitaciones. Y sí, bueno, lo que sí tenemos es los dispensadores, que también es un tema de, los dispensadores van sin costo, pero con la condición de que utilicen el alcohol en gel y eso sí lo paga la empresa. Que podríamos irlo manejando, ya, pues como les digo, depende de... No sé si tuvieran alguna otra pregunta, alguna duda. ¿No? Ok, muchas gracias. Gracias a ti.